Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Luis Manuel Egea, enfermero, naturópata, profesor de naturopatía y especialista en NSC auricular. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todos Por y estar con nosotros. esperemos que lo que vamos a tratar aquí llegue a mucha gente y sea del agrado de todo el que lo escucha. Luis, ¿cómo fue que estudiaste naturopatía? Es un poco complicado, ¿eh? Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, después de hacer el COU, en el año 74, yo tenía dos vertientes. Una era la de medicina y la otra era la del profesorado, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me decidí al final por medicina y empecé en el año 74. Yo tenía un problema muy grande porque a mí me gustaba siempre el contacto con el enfermo y no el contacto con los libros, ¿no? Entonces, claro, yo me veía un poco fuera de lugar en las aulas y a mí me llamaba siempre la atención ir a estar en el hospital. Pero después las circunstancias personales me obligaron a dejar la carrera, ¿no? Hasta que en el año 94, que no pude seguir con medicina, pues empecé enfermería. Y al mismo tiempo, porque me gustaba mucho la medicina natural, pues de los fines de semana empecé a estudiar estudios de naturopatía. Entonces, claro, todo eso me llevó a estar aproximadamente unos 9 años haciendo estudios y mi profesor, que era José Andrés Lozano, pues nos comentó que debido al conocimiento que teníamos y al nivel que teníamos, pues no sería malo hacer el curso de capacitación pedagógica por FENACO Burgos. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlo todos nos presentamos y por eso obtuve el grado de certificación de profesorado de determinadas parcelas de la naturopatía. Pues cuéntanos entonces, ¿en qué consiste la naturopatía? La naturopatía es muy compleja porque la naturopatía es tan amplia como ambigua, ¿eh? No es una técnica, es un conjunto de técnicas, ¿eh? Y lo tenemos desde la rama más vibracional y energética hasta la rama más densa, ¿no? Como es la medicina ortomolecular, la terapia ortomolecular. Debido a el gran abanico que tenemos aquí en todas estas técnicas, la naturopatía se ha desvinculado un poquito de unos estándares fijos, como era antiguamente, que estudiábamos fitoterapia, estudiábamos iridología, homeopatía, todo tipo de cosas, ¿no? Después pues, fueron apareciendo el reiki, constelaciones, en fin, se fueron agregando una serie de cosas que realmente no constituía la naturopatía, ¿no? Pero en algún sitio había que enclavarlas, ¿no? Entonces, la naturopatía realmente era eso, trabajar las plantas, trabajar el iris, trabajar los elementos como las vitaminas, los minerales y todo eso, y llevar al enfermo a un óptimo estado de salud. ¿Cómo podemos definir entonces lo que es la salud y lo que es la enfermedad? Para definir la salud tendríamos que irnos a la primera célula, ¿no? Al cigoto. El cigoto es la unión del espermatozoide y el óvulo, o sea que la carga, digamos, materna y paterna, ¿vale? Y en esa carga, como bien te dice la palabra carga, viene toda la información anterior a ti. Claro, entonces decimos, ¿estamos programados ya para la enfermedad? Evidentemente estamos programados porque el ADN así lo hace. Pero una cosa es que tú estés programado para la enfermedad y otra cosa es que enfermes. Si tú tienes conocimientos de una buena nutrición, si tienes conocimientos de cómo tienes que vivir la vida, procurando manejar las emociones, los sentimientos,
todos los pensamientos y no te sales de esa línea, evidentemente será difícil que enfermes. El problema está en que no depende solo de ti, porque hay factores externos a ti que también te hacen bajar la guardia, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues llegamos a la enfermedad. Entonces, genéticamente estamos programados a la enfermedad, pero depende de nosotros que esa enfermedad se manifieste, ¿no es así? Efectivamente. Toda la carga genética que traemos, toda la carga genética, tiene implícito el tener unos medios para que esa información no acelere la enfermedad. Si tú esa información la sabes manejar bien y le das al cuerpo lo que el cuerpo necesita, los elementos fundamentales, el aire, el viento, la alimentación, los pensamientos, los sentimientos, como he dicho antes, es difícil que enfermes. Pero vuelvo a decir que hay factores externos que también nos hacen caer. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la enfermedad aguda y la enfermedad crónica? Bien, la enfermedad aguda, como su palabra indica, es cuando el cuerpo te llama, te habla, te dice y tú lo escuchas. Lo escuchas con el dolor. Entonces, ese dolor grave decimos que es la enfermedad aguda. Bien, lo que pasa es que si nosotros no sabemos manejar los elementos para controlar todo eso, no sabemos poner un buen remedio para eliminar eso, el cuerpo se va adaptando a ese dolor y lo va minimizando de tal forma que lo hace crónico, y lo crónico significa que está subyugado, está en unos niveles muy bajos, no en estado agudo de muchísimo dolor, pero sí con molestias, ¿no? Esa es la enfermedad crónica. Y la gente, el personal, se acostumbra a ese dolor y hay personas que no saben vivir sin él, ¿no? Vale, ¿cómo hace un naturópata para curar una enfermedad? Lo importante de la naturopatía, como debería de ser también de la medicina, es encontrar el origen del problema. No es darle al cuerpo la solución, el problema ya resuelto, sino darle al cuerpo los elementos para que el cuerpo solo se cure. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, los corticoides. Ya sabemos que en la medicina alopática los corticoides están continuamente desarrollándose, continuamente dándose a los pacientes, porque evidentemente sí quitan dolor, quitan bastantes cosas, ¿verdad? Pero nos olvidamos que nuestro cuerpo tiene lo que se llaman las glándulas suprarrenales, que son las que fabrican los corticoides. ¿Cuál es el problema? Que si yo le doy al cuerpo el problema resuelto, mis suprarrenales nunca van a responder. En cambio, nosotros tenemos una planta que se llama grosellero negro, que hace un estímulo de las glándulas suprarrenales para que estimulen, sinteticen los glucocorticoides y los mineralcorticoides. De ahí es cuando todos los síntomas de las enfermedades pueden ser eliminados. Bien, ¿y qué medios o qué vías podéis usar en una consulta de naturopatía? Bueno, la consulta de naturopatía es muy amplia. Yo te puedo hablar de lo que yo hago, porque según el profesional puede utilizar cualquier método, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo primero que hago es una buena historia clínica, es fundamental, acopiar toda la información que tenga, tanto de análisis clínico como de pruebas médicas. Después le hago un estudio iridológico del iris. Después, a continuación, le hago un estudio cuántico, una especie de escáner cuántico para más o menos ver por dónde va el cuerpo. Y por último, ya paso al tratamiento, que también lo hago con la NSC auricular para que el paciente tenga menos carga de tratamiento físico
y tenga más respuesta interna desde la auriculoterapia. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿tenéis unas vías así un poquito especiales para tratar a niños? Sí, es evidente que los niños son muy especiales, son las personitas muy especiales, y esas personitas, todas las mami lo saben, que son muy vibracionales, son muy vibracionales, son muy sentimentales, son muy sensibles. Lógicamente, debido a esa sensibilidad, a los niños sí le podemos tratar con algo tan bonito y tan interesante como es la homeopatía. Podemos tratar la biosales de Schule, podemos trabajar la oligoterapia, podemos trabajar las flores de Bach, elementos que no pesan, elementos que son muy sutiles, tan sutiles como son ellos. Y una pregunta muy frecuente, Luis, que surge cuando hablamos de la naturopatía y de la medicina natural, es ¿hasta dónde puede un naturópata, hasta qué límite? ¿Tiene un límite para curar las enfermedades? ¿Hasta dónde puede llegar? Bien, no hay límites, no hay límites. Lo que hay que saber es hasta dónde puede llegar el naturópata. Es diferente, ¿no? O sea, los límites están en función de la capacidad que tenga ese naturópata de entender la enfermedad y de entender lo que le pasa al cliente. Si ese naturópata ve que por sus conocimientos no puede llegar a curar del todo a esa persona, lo mejor que tiene que hacer es remitirla a otro compañero o remitirla al médico para que sean ellos los que los manejen, ¿no? Pero evidentemente, realmente no hay límites para tratar cualquier tipo de problema. Muy interesante, Luis. Si alguien quiere contactar contigo, tanto para hacer algún curso como para tener alguna consulta, ¿dónde puede encontrarte? Pues bueno, tenemos un herbolario donde sí pueden tener contacto conmigo, en Herbes, aquí en Málaga, y a través también de mi web, natursaludonline.es, o mi número de teléfono, el 649-834058, y encantado estaré a la orden de ellos. Pues estupendo, Luis. Muchas gracias por participar y comentarnos todo esto tan interesante y esperamos que pronto esté otra vez con nosotros. De acuerdo, pues cuando queráis. Venga, pues muchas gracias.